Todo Madre de bien. Dios, el rey del sistema nervioso autónomo. ¡Qué maravilla, Luis! Oye, eres un crack. Hace un minuto estabas en otro directo, no me lo podía creer. Digo, este tío es que este ya ha llegado con tanta neurociencia que tiene en la cabeza, este ha llegado a lo de la duplicidad genética y todo esto. Digo, este se ha clonado, este ya está clonado. Ya ves que esto tiene un costo y se lo ve muy fácil, Luis. Fue el tiempo de llenar la botella y listo. Bueno, señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Gracias por compartir con nosotros este ratito de charla que sin duda va a ser muy interesante porque, como siempre, Luis, es garantía de interés. Bueno, mientras se va conectando, que se está conectando mucha gente, simplemente, eh, bueno, voy a decir, ¿no? Yo en mi etapa inicial, ¿no? de la fisioterapia, cuidado con lo que voy a decir, ¿eh? Yo estoy hablando de que mi formación está en el año 90, 1990. Muchos de los que estáis aquí ni habíais nacido, ¿eh? Entonces, la fisioterapia era muy estructural, mecánica, física, únicamente en la parte física, ¿no? Eh, bueno, yo me empiezo tempranamente a enamorar de la osteopatía y también no deja de la osteopatía inicialmente ser muy mecánica, pero en su momento ya me abrió la chispa del proceso neurofisiológico, la facilitación, la metámera, todo eso, ¿no? Uf, aquí hay una relación un poquito mayor. Y llego a tercero y entro en el apasionante mundo del sistema nervioso autónomo. Bien es cierto, y que tengo que reconocer, que en su momento, bueno, otra cosa más que estaba ahí, ¿no? Ese sistema nervioso autónomo, hasta que más adelante empiezo a ver, joder, la cantidad de pacientes que me vienen con alteraciones del sistema nervioso autónomo, ¿vale? Pero es verdad que también un poco complejo abordarlo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahí como hemos ido pudiendo, cada uno hemos ido desarrollándonos en este campo. Y entonces, pues bueno, conozco a Luis Gonzaga en el ámbito del sistema nervioso autónomo, que si te parece, primero vamos a ir a esta parte de estas preguntas un poco que te voy a realizar desde el punto de vista más científico o más conceptual, ¿no? Porque después sí que quiero un pequeño apartado, si me lo permites, Luis, un pequeño apartado personal, ¿no? De crecimiento personal que hayas o no podido tener, que yo creo que sí, pero bueno, eso después lo vemos, ¿no? Entonces, bueno, en todo este desarrollo, como bien os digo, yo tengo también esa curiosidad por el sistema nervioso autónomo, pero joder, llega Luis Gonzaga de Moura Jr., señoras y señores, ¿vale? Que sepáis que Gonzaga no es apellido, que Gonzaga es segundo nombre, ¿de acuerdo? O sea, que cuidado, que de esto yo me he enterado hace poco. Y entonces, pues viene con el tema del sistema nervioso autónomo. Entonces, pues mi pregunta es, oye, ¿por qué el sistema nervioso autónomo? ¿Por qué el sistema nervioso autónomo? Pues, por lo increíble que parezca, fue una casualidad, porque estaba cerca del término de la osteopatía aquí en Madrid, contigo, mi superprofe, el rey de España. A mí me parece lo que tú digas, el rey es muy... ¿Quién va a decirle que no al rey? Pues al rey tú le dices que sí, ya está, vuestra majestad, es lo que tú digas. Y si me alargo demasiado, tú me interrumpes, hazme una señal y pum, ya está. Pero estaba cerca del término del curso de osteopatía y yo no sabía qué iba a hacer. Pues, ¿qué voy a hacer ahora? Termino una formación, voy a arrancar con otra, ¿con qué? Y me puse a mirar los doctorados que teníamos disponibles en España, más o menos de acuerdo con el tema de la neurociencia, porque yo quería saber algo del vago, porque yo veía que al intervenir en el abdomen se cambiaba mucho la respuesta de dolor de mis pacientes. Pero yo no sabía todavía por qué, pero esto me llamaba la atención en plan clínico.
encontré una profe de la Universidad de Alcalá que trabaja con biología de sistemas, pero que trabaja con modelos experimentales. Le propuse entonces el tema, le dije, mira, es que es que yo creo que estoy trabajando aquí, yo creo que es el vago, porque el vago más o menos hace la inervación de esta zona y todo eso, pero la verdad es que me inhibe procesos dolorosos, mejora la calidad del sueño, hay cosas aquí que yo no comprendo de verdad y quiero comprenderlo. Y ella al principio no tenía ni idea de que era el vago, ella creía que el vago subía por la columna vertebral y todo eso, pero ella no tenía ni idea, pero estaba volviendo de Alemania, donde estudió alguna cosa de inducción de colitis en modelos experimentales, y le interesó. Y ahí fue súper raro, Luis, porque, claro, colitis en general se desarrolla en el tercio terminal del intestino, ¿no? Entonces, pues en humanos no tenemos el vago ahí. ¿Cómo voy a conectar el vago a esto si ahí el vago no va? Y ahí empieza un conflicto neuronal en mi cabeza que es, pues yo tengo que encontrar una forma de conectar esto con esto, porque veo aquí en estos estudios que sí que cambian. Y ahí empecé a estudiarlo, empecé a ver las relaciones del vago con el sistema neuroinmune, con la regulación de los procesos de inflamación. Y inmediatamente esto me llevó a toda mi carrera, que estuvo basada en la epidemiología, en el cáncer, y siempre con pacientes complejos, siempre con situaciones complejas, y desde ahí empezó a desarrollarse un poco más esta cosa de leucemia. Y en su momento yo le envié, yo creo que fue a Ginés, mi proyecto de tesis, que como no sabía escribirlo en español, lo escribí en inglés. Y le envié a Ginés, yo creo que Ginés te lo envió y tú me llamaste. Ahí cerca de Navidad, me llamaste el 23 de diciembre, si no me equivoco, llamándome para participar como asistente en un seminario de Víctor Roblet, un seminario de pelvis. Me dijiste, no, es que aquí se encarga, el profe se encarga, el peso de la docencia fue algo así Sí, que sí, dijiste, es ¿verdad? esa. Pues, Lo tiene el profe. Yo llegué ahí en la clase y Víctor me dijo, ¿qué vas a dictar tú? ¿Cómo? Pues ahí el simpático ya se disparó, ya veía el vago súper alterado. Pues, bueno, ok. Fue un poco así, un poco termino un estudio, quiero empezar otro, el vago me interesa, encontré una bióloga de sistemas y la cosa ahí empezó a conectarse. fíjate, Luis, por decir dos cosas, ¿no? A los que, bueno, pues ya conocen el tema, lo saben, ¿no? Pero por decirte, ¿no? Por dar ideas y nociones a personas que a lo mejor están aquí, compañeros, pero que no comprenden mucho esto del vago que es, ¿no? Esta parte del sistema nervioso autónomo, ese vago que es, y fíjate lo que me has dicho antes, es decir, que tú estás encontrando desde el principio qué es lo que te dice. ¿Qué pasa aquí y por qué te metes en todo ello? ¿No? Es una respuesta a nivel abdominal e incluso a nivel de la fosa ilíaca derecha, señores, que es en ese colon terminal que tú has dicho perfectamente, hipotéticamente no tenemos nervio vago, ¿de acuerdo? Porque ahí tenemos otra inervación. Pero en cambio tiene efectos. Es decir, que estoy entendiendo, Luis, que pudiéramos definir dos vías por lo que el vago puede tener un cierto efecto, ¿no? Una vía neurológica, lo que tú bien has dicho, pero otra vía que a lo mejor está presente, pero no es porque lleguen los nervios, sino porque, bueno, a través de vascularización, etcétera, es decir, una vía humoral. ¿Estoy correcto, Luis? Siempre, Rey España, siempre. Una vía neural, una vía humoral, es decir, son vías y mecanismos de regulación recíprocos, ¿no? Y, y si quieres llevar esto un poquito más allá, va incluso al nivel celular, con las especies reactivas de oxígeno y, bueno, y hay las funciones mitocondriales, porque el vago también va a tener alguna especie de regulación en esta parte, pero es un poco en plan más avanzado. Pero esto me llamó mucho la atención, Luis, porque
Porque nosotros siempre trabajábamos con la idea de que si el recorrido es este, yo tengo que trabajar sobre el recorrido. Al final, si el nervio pasa por aquí, tengo que trabajar sobre el nervio. Pero es que me cambió totalmente la perspectiva, porque no teniendo el recorrido del nervio ahí, algo diferente tendría que regular esta relación. Y ahí empieza esta búsqueda por el sistema neuroinmune y la regulación vagal. Y para los que estáis aquí en el chat, ¿no? Al menos, bueno, yo imagino que la mayor parte de las personas ya tenga la carrera universitaria, que no estén viendo aquí, ¿no? O si no tienen la carrera universitaria, estarán en la carrera universitaria. Pero si te das cuenta, ¿qué tipo de problemas, sea el profesional sanitario que sea, que trabajamos en consulta, que no tiene que ver con la respuesta inflamatoria? Es que no hay. Si estamos hablando de dolor agudo, estamos hablando de respuesta inflamatoria. Si estamos hablando de dolor crónico, estamos hablando de respuesta inflamatoria. Si estamos hablando de ansiedad, estamos hablando de respuesta inflamatoria. Y si es depresión, pues también. Y si es hipertensión, diabetes, esclerosis, todo hablamos de respuesta inflamatoria, de la buena y de la mala. Correcto. Con lo cual, en la base de toda la patología crónica está este proceso de low grade inflammation, ¿no? De inflamación de bajo grado, que además es modulada por el sistema inmune. O sea, está incluido aquí el sistema inmune, ¿no? Imagínate qué locura hemos tenido en esta pandemia y pospandemia por contagio de COVID, no, por vacuna, es decir, por un montón de situaciones que nos han generado una indudable sobresolicitación del sistema inmunológico, ¿no? Ajá. Y ahí viene una relación imprescindible para la comprensión de todo este universo, ¿no? Y ahí te felicito, Rey España, por los cambios que vas trayendo a las nuevas formaciones, ¿no? a la nueva mirada, a la transformación. Me levantaste la mano, yo me callo. No, perdón, sigue, no. En esas transformaciones de las que Luis habla, esas transformaciones son, bueno, un inicio en el programa que tenemos en la escuela, ya desde primer año con aquí don Luis Gonzaga, donde desde primer año pues incluimos este sistema nervioso autónomo porque, bueno, parece que es importante. ¿O me equivoco, Luis? ¿Es importante o no es importante el sistema nervioso autónomo? Y repito, en todas las patologías que nos llegan a la consulta. Yo diría que es imprescindible, Luis. Pero claro, pero tú estudias sistema nervioso autónomo. Pero claro, pero yo no digo que es imprescindible porque yo estudio sistema nervioso autónomo. Yo digo que es imprescindible porque es lo que regula la velocidad de la contracción cardíaca. Es lo que regula la fuerza de la contracción cardíaca. Es decir, es el motor de tu cuerpo, ¿no? Entonces, para que llegue sangre a la cabeza, para que te puedas pensar, pues el sistema autónomo tiene que estar. Para que llegue sangre a tu sistema gastrointestinal, el sistema autónomo tiene que estar. Para que el cuerpo entienda, tengo que comer o tengo que dejar de comer, el sistema nervioso también está. Yo tengo una amiga que me echó una bronca una vez y me dijo, Luis, el autónomo no es todo. Y yo le contesté, es verdad, tienes toda la razón. El autónomo, claro que no es todo, pero todo pasa por el autónomo. Todo pasa por el autónomo. No hay una función corporal que tú estés pensando ahora en este mismo momento que no pase por el sistema autónomo. Ni Luis, siquiera el sistema periférico. Luis, y fíjate una cosa, si yo te digo que la disfunción precede a la patología, ¿hasta qué punto esto, y eso me lo has enseñado tú, hasta qué punto esto es correcto, es una afirmación por afirmar y la diferenciación, ¿no?, de disfunción y patología? Porque todos recibimos muchos pacientes, además, ligeramente complejos, ¿no?, en cuanto al cortejo de síntomas en el que no tengo nada, me he hecho resonancias, no tengo nada, me he hecho analíticas, no tengo nada, me he hecho y no tengo nada. ¿Esto es posible, Luis? ¿Esto puede ser así y tener
obvio, el cortejo de síntomas que tengo. ¿Y puede esto estar en relación con algún tipo de desequilibrio? Seguramente sí. Respecto a la primera parte de lo que tú me preguntaste, que la disfunción precede a la patología, pues es así un 100%. En todas las condiciones, bueno, jamás será en todas las condiciones porque es un sistema no lineal, pero en muchas condiciones ya sabemos que es así. Por ejemplo, diabetes del tipo 2, por ejemplo. Ya sabemos que hay un cambio en la modulación del sistema autónomo antes de que te suba la glucosa en sangre. Fíjate, antes de que te suba la glucosa en sangre, porque la vía neural es mucho más rápida que la vía humoral. Entonces ahí tú puedes tener una analítica negativa teniendo un sistema autónomo totalmente disfuncional. ¿Y qué es lo más raro ahí, Luis? Es que, bueno, ¿cuál es la característica de un paciente que sufre con diabetes, con hipertensión? Es que no se da cuenta de las cosas que están pasando, ¿no? Lo que decimos, que el agua se va calentando, pero tú no percibes que el agua se va calentando. Tú estás dentro de la olla. El sistema se va adaptando y lucha para intentar buscar la mejor adaptación. Y hay artículos científicos ya que te traen esta evidencia, por ejemplo, no solamente al diabetes, pero al síndrome metabólico. Al síndrome metabólico es igual. Bueno, pero solamente respecto a estas dos condiciones. No, no, puedes ampliar esta para artritis reumatoides. ¿Cuál es el estreñimiento, por ejemplo? Es algo que vemos todos los días en consulta, ¿no? La gente lo interpreta como un síntoma gastrointestinal. Claro que es un síntoma gastrointestinal, pero también es un signo autonómico, ¿no? Porque el sistema autónomo regula esto. Entonces, el estreñimiento es un pródromo que puede adelantar el diagnóstico del Parkinson en 20 años. 20 años. Y entonces, y ahí por eso te felicito, porque esto se mete en el primer año de la formación. Claro, porque si estamos hablando de inflamación, si estamos hablando de recuperación del sistema, si estamos hablando de pacientes que, si te das cuenta, en un sistema, en tu cuerpo, en el mío, para cualquier estresor que haya, interno o externo, nuestro cuerpo tiene dos posibilidades, o se adapta o sensibiliza. Si el paciente viene con una condición de cronicidad es porque sensibilizó. Si sensibilizó, algo se alteró. Algún loop homeostático está mal adaptado. ¿Y quién gestiona estos loops homeostáticos? El sistema autónomo. Entonces, ¿cómo metemos una formación de sistema autónomo en la carrera? Ni siquiera sé si se habla de esto. En mi carrera se habló en neuroanatomía 2 y fue esto. ¿Cómo buscamos tratar condiciones complejas? Y condiciones complejas, que estamos hablando Luis y yo, no es algo que sale de la cabeza gonzaguiana o de la cabeza palomequera. Es algo que está, métete en PubMed y pon ahí complex patients y va a salir ahí una definición de pacientes complejos que está avalada por la ciencia, que son pacientes que suman más de 2 comorbilidades. Entonces, ¿cuántos de nosotros tenemos pacientes en consulta con dolor de cabeza, migrañas, dolor orofacial o dolor lumbar, cervical, lo que sea, que también sufren con diabetes, que también sufren con hipertensión arterial o con un dolor pélvico? Bueno, esto es un paciente complejo. Si es un paciente complejo, el sistema autónomo está implicado en la modulación de los síntomas, pero también en la modulación de los procesos metabólicos, de los procesos endocrinos. Y le estamos dando, Luis, beta bloqueantes a los pacientes para que baje la frecuencia cardíaca, para que baje los niveles de estrés, pero todavía no nos damos cuenta de por qué el sistema no se adapta. Estamos intentando borrar síntomas todo el tiempo, pero nos olvidamos de que salud, ya decía Andrew Taylor Still, ¿no? Salud tiene que ser más que esto. Nuestra búsqueda tiene que ser por la salud. Él, claro, lo decía con palabras mucho más bonitas que estas, pero nuestra búsqueda tiene que ser por buscar la salud, no por borrar los síntomas, que es lo que hacemos en general. Y hoy me acordé de ti porque 15 minutos antes de arrancar con el directo de Katy, pues vamos a ver aquí si encuentro algo para comentarle a Luis, ahí ya que tenemos un directo a las 9. Y hablando de complejidad, ¿no? Y encontré 2 papers bastante nuevos, porque me llama la atención cómo el tema del autónomo va creciendo, que vamos haciendo un esfuerzo tremendo para que esto vaya creciendo de verdad en redes.
la gente empieza a decir, bueno, respira que el sistema se regula solo. Haz ejercicio que el sistema se regula solo. Entonces, esto me enfada un poco porque tú lo sabes mejor que yo, que eventualmente tú pones ahí el sensor cardíaco, ¿no? La punta de Pola, y ves que tú le pides a un paciente que está en consulta, ves ahí, que respire en un ritmo respiratorio lento, que esperamos que se active el sistema parasimpático, lo que pasa es que se activa el sistema simpático. Vale. Que es lo que digo yo todo el tiempo, ¿no? Nosotros no suponemos, nosotros probamos. Vale. Pero la gente viene a Internet, a Instagram, a YouTube y dice, no, esto es fácil. Haz esto y tu sistema se regula pronto. Pero la verdad es que no se regula pronto. Y entonces busqué estos dos papers. Los dos hablan más o menos de lo mismo. Uno son pacientes con problemas coronarianos y otros son pacientes diabéticos. Y la búsqueda era saber si en la rehabilitación cardíaca serían 8, estudio 1 y 12 semanas, el estudio 2. Si en 8 semanas o en 12 semanas de ejercicio, si somos capaces de mejorar la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿no? La regulación del sistema simpático-vagal. Esta era la pauta. Prescribimos aquí el ejercicio, 8 semanas para el grupo de intervención, el otro grupo va a hacer otra cosa, 12 semanas para el grupo de intervención, el otro grupo va a hacer otra cosa, 2 estudios. Y fíjate, Luis, que al final del estudio mejoró la tensión arterial, mejoró la frecuencia cardíaca, mejoró el estado de ánimo, mejoraron un montón de variables. Pero una cosa no mejoró, el equilibrio simpato-vagal. La variabilidad de la frecuencia cardíaca no cambió. En 12 semanas de entrenamiento con un grupo y en 8 semanas con otro. Pero ¿cuál era la característica de ambos? Ambos tenían una comorbilidad. Un grupo era diabético, el otro tenía condiciones arteriales. Entonces, nos lleva otra vez a lo que estábamos hablando. ¿Dónde está el agujero? ¿Por qué no se adapta? Porque en teoría, al hacer ejercicio, todo se regula. Pero ahí no se reguló el sistema de estos pacientes que son más complejos, porque probablemente hay algo más. Y entonces es un poco traer al razonamiento clínico, traer a la crítica, a la razón. Pues mira, a lo mejor no es solamente calzar tus zapatillas y salir a correr en la calle y ya está, tu corazón está listo. Y si tenemos en cuenta que este es un marcador, un biomarcador que puede ser considerado como un factor prognóstico para estos pacientes, al no ser capaz de resolver la equilibración simpato-vagal, tenemos ahí un paciente que tiene un riesgo cardiovascular más alto, tenemos ahí un paciente que tiene un riesgo de desarrollar dolor crónico más alto, ansiedad, problemas de sueño, estreñimiento. Y nosotros, ¿cómo lidiamos con esto? Por esto te felicito de que esto esté en el primer año, porque eso es imprescindible. Rey de España. Es imprescindible. Oye, pero Luis, dices, por ejemplo, yo puedo decir, Luis, ¿qué pacientes te llegan a ti? Grandes, grandes pacientes, ¿no? Con muchas patologías, ¿no? A mí me llega apenas el dolor un poquito habitual de la contractura cervical, de la lumbalgia leve, bueno, que ahí está, que le doy un masajito, que un estiramiento, que pan para hoy, hambre para mañana, es decir, que sale de mi consulta bien, agradable, pero que, bueno, hombre, y así también lo tengo yo todas las semanas o cada 15 días o cada mes, ¿no? Yo creo que esto no tiene nada que ver con este tipo de pacientes. ¿Cómo reflexionarías tú esto? Yo te diría, es crónico. Pues algo se adaptó mal. Y para que no tengamos que fiarnos de la opinión del terapeuta, a lo mejor probamos. Porque imagínate un ginecólogo. Ruby va al ginecólogo. Ya no va al ginecólogo hace un año, pues voy a hacer una visita al ginecólogo. Vamos a ver cómo estoy. Llega sonriente, contenta, le dice, no, estoy muy bien, estamos disfrutando un montón, la vida sexual está una maravilla, la Disney y el parque de diversiones está perfecto, me recuperé súper bien del parto.
y la ginecóloga le mira y le dice, pues a lo mejor no hace falta hacer los preventivos, ¿no? Las pruebas preventivas, a lo mejor no hace falta hacer el citopatológico, sacar analíticas, saber cómo está tu tiroides, porque yo te veo genial. Así que, bueno, te veo en 6 meses. ¿Es probable que vaya a hacer esto? Es probable que no. ¿Y por qué es probable que no? Porque le han enseñado que el sistema que tiene mayor capacidad de fallo es nuestro sistema de percepción humana. Es el sistema que tiene la mayor capacidad de fallo. Porque 2 hijos del mismo padre, de la misma madre, se enfrentan a la misma situación y cada uno la interpreta de una forma. Sí, correcto. Entonces, si somos tan distintos en la interpretación de los eventos, esto significa que ni siquiera estamos mirando a la realidad en sí misma. Porque tú reaccionas de una forma a la realidad que es la misma para mí, pero yo reacciono de otra. Es decir, tu realidad no es la mía. Si tu realidad no es la mía, intentar interpretar algo desde mi punto de vista de tu realidad es un punto fallo en mi análisis clínico. Y si no quiero fallar como clínico y a lo mejor hacerle daño a mi paciente, ¿qué hago? Pues pruebo con una herramienta fiable, con una herramienta avalada por la ciencia, con una herramienta que no depende de mi opinión personal. Y esta herramienta que me dirá, pues a lo mejor hay algo ahí, Luis, más allá del dolor cervical, como tú lo comentaste. Y Katy, perdón, Rey, Katy, que acabo de hacer el directo con Katy, justo tuvo una paciente justo así, que le llegó con un dolor cervical, nada, dame un masajito aquí, le ha probado en su momento la variabilidad de la frecuencia cardíaca, le salió un parasimpático súper alto, característico de arritmia y vio la señal súper alterada, le derivó al cardiólogo y el cardiólogo la semana siguiente ya le estaba tratando con una ablación quirúrgica o algo así. Es decir, el dolor cervical que tenía no tenía nada que ver con la cervical tal cual. Y ella, como tenía ya esta perspectiva, tenía las herramientas para hacer este diagnóstico, a lo mejor le salvó la vida, porque tenía una arritmia que no estaba diagnosticada, no tenía ningún síntoma cardíaco, lo que tenía era lo que tú dices, un dolorcito cervical y súper sana, ¿eh? La dieta súper sana. Esto ocurre y desgraciadamente ocurre y tenemos nosotros los clínicos una responsabilidad tremenda en determinar este tipo de cosas porque se nos pueden pasar y podemos determinar el pronóstico de una persona y es muy grave. Entonces, bueno, yo creo que además has dado un poco en la tecla, Luis, en cuanto a que antes, bueno, eran los clúster, ¿no? Los síntomas los que nos determinaban y por supuesto tiene que seguir así, y tú lo dices muchísimo, es decir, vamos a ver, señores, somos clínicos, esa sintomatología, pero también la tenemos que preguntar. Porque no nos podemos quedar con el me duele. ¿Cómo, cuándo y dónde te duele? No, señores, es que hay una serie de antecedentes personales y hay una serie de consecuencias. Es que tú antes, al principio del directo, estabas hablando de, cuando has hablado del vago, estabas hablando del sueño, estabas hablando no solo del dolor, estabas hablando incluso del comportamiento y ahora estás hablando de la misma prácticamente personas de la misma familia cómo abordan de forma diferente las cosas. Todo eso entra dentro del ámbito de la anamnesis clínica para determinar una posible alteración del sistema nervioso autónomo, simpatovagal. Y ahora, jolines, con una cosa tan sumamente simple, barata y accesible como es este tipo de la medición de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, pues, oye Luis, y en eso que lo has dicho, y quiero incidir, ¿cuánto de fiable? Porque efectivamente, y tú antes lo decías, ¿no? Los sesgos que tenemos como clínicos es una brutalidad. Viene un paciente, es que me duele aquí cuando hago, esto va a ser esto, esto y esto y esto. No exploro, va a ser esto, va a ser. Ya es lo que yo digo, ¿no? Va a ser. Entonces, jolines, ahora tenemos otra serie de elementos que, aunque nos suene, no creo, pero voy a probarlo.
voy a probarlo, voy a comprobar si hay alguna o no alteración. Y para eso tenemos también el tema de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Cuánto de fiable son estas medidas, Luis? Que llevamos ya haciendo mucho tiempo. ¿Cuánto de fiables son estas medidas? Es bastante fiable, Luis. Bueno, de las herramientas clínicas que tenemos, es de las herramientas clínicas con más poder de extrapolación para las pruebas de laboratorio son un Holter 24 horas. Lo que sería el gold standard para la variabilidad es el Holter 24 horas. Pero con la variabilidad 5 minutos. Se puede hacer con 2, con 1, pero ahí con electrocardiograma. Pero con la banda 5 minutos te acercas a un 75-80% a lo que sería un Holter 24 horas. Es decir, mucha gente me dice, pues yo no tengo 5 minutos en mi consulta, y yo les contesto, mira, si tú no tienes 5 minutos en tu consulta, es que estás haciendo demasiado. Estás haciendo demasiado, estás metiendo las manos en el paciente todo el tiempo, estás generando mucho estímulo. Si tú no tienes 5 minutos, te estás equivocando. ¿Sabéis lo que me decía a mí os estoy hablando del año 90 y 93, verano del año 93, termino yo la carrera, yo me voy, claro, motivadísimo, espectacular, y ahora vamos a hablar también de estas carreras profesionales, ¿no? La que ha seguido Luis. Motivadísimo, yo me voy al Hospital de Sevilla. Y entonces, pues claro, yo recién salido de la carrera, como una bala, ¿no? Tratando pacientes. Y un rehabilitador, el doctor Carabias, un cariño que le tengo tremendo, me decía, Luis, Luisito, claro, Luisito, me decía, Luisito, pero qué ensalada de tratamientos me estás haciendo. Quería decir, pero es que me pones maíz, lechugas de todo tipo, me pones atún, me pones pepino, es decir, una ensalada de 50.000 técnicas, y realmente pues al final aprendí que en esa variedad, sin determinar nada, únicamente pensando en el efecto teórico terapéutico, es la aplicación. Nunca he perdido mejor el tiempo, en definitiva, lo he ganado haciendo una buena anamnesis, una buena exploración, y efectivamente estoy contigo, Luis, esos 5 minutos son parte de esa exploración, de esa anamnesis, y te dicen muchas cosas porque muchas veces creemos que efectivamente el desequilibrio siempre es el mismo, ¿no? El simpático alto y el parasimpático bajo. Pues no, en muchas ocasiones tenemos un aumento tónico brutal del parasimpático por ejemplo, fatiga crónica, ¿no? Esa fatiga crónica y esa fatiga mental, esa gente que te viene a la consulta llena de dolores, dolor crónico, dirás, ¿dónde no me duele, no? ¿Vale? Es que si empiezo a decirte, porque mejor te digo dónde no me duele y termino antes, ¿no? Con una fatiga crónica, con una, a nivel cognitivo, desde luego, hundida la persona, una fatiga mental, no tengo ganas de leer, ¿qué me dice? Ver una serie, es que ni me apetece porque no quiero engancharme, ¿no? Esto, por ejemplo, puede estar determinando ese tono alterado, ¿no? Y concretamente con elevación del parasimpático, ¿no? Claro, claro, totalmente. Totalmente contraintuitivo. De ahí lo importante bueno, de ahí lo importante de dos cosas. Uno, de que a la hora de elegir la formación que vayas a tomar, que tú elijas formaciones que de verdad, al mirar el currículum, el programa de la formación, te aporte algo diferente de lo que está en el mercado. Lo primero. Lo segundo, ya que al ingresar en esta formación, de verdad te interés de todo lo que tiene para aportarte, te interés de las herramientas y que las traigas a la clínica, porque una buena formación tiene que traer esto, métodos objetivos para que en el momento que te equivoques tú puedas corregir la ruta del tratamiento, porque es totalmente contraintuitivo. ¿Te acuerdas, sin hablar de patologías, porque es mucho más fácil hablando de patologías, pero de condiciones disfuncionales, lo vamos a poner así? ¿Te acuerdas que me pediste para valorar a una paciente una vez? Sí, Tú la tienes mucho cariño a correcto. ella. Y me dijiste, es que está cansada, la paciente siempre cansada, tiene una dieta
bastante sana, pero le cuesta. Y ya se trató con A, con B, con C, con D, no sé más qué hacer. Y estuvimos ahí juntos haciendo ahí una anamnesis de 1 hora y media, creo más o menos. Estábamos a gusto. Y en 5 minutos, tú me dijiste, no, pues no, porque le tratamos siempre para ejes de hiperactividad simpática, para el estrés, para no sé qué. Y en 5 minutos le ponemos la banda, le hemos puesto la banda en 5 minutos, miré al celular, yo te comenté, mira Luis, aquí hiperactividad del sistema simpático no hay. Aquí no hay, aquí es justo al revés. Aquí tenemos una condición donde necesitamos buscar el sistema simpático. Pero era totalmente contraintuitivo, porque todo nos llevaba a creer que el estrés, ¿verdad?, que era el problema. Por eso esos sesgos, tenemos que tener esos sesgos de confirmación clínicamente, tenemos que tener un cuidado, tenemos que huir de ellos para realmente dar respuesta a nuestros queridos pacientes, que son los que realmente se benefician o no de nuestras decisiones terapéuticas. Luis, bueno, ahora volvemos otra vez un poco a los temas, ¿no?, del sistema nervioso autónomo, pero... ¿Te puedo comentar Hombre, claro, claro. un punto que es, porque yo tengo grabados los mensajes que esta paciente me envió diciéndome, porque ella tenía también, alguna vez tenía migraña con el tema del azúcar o de la leche, no me acuerdo bien, pero algo así. Y un día me envió un mensaje diciendo, Luis, hoy tuve migraña, era un viernes. Y yo le pregunté, ¿qué pasó? Y ella me dijo, he comido helado en el lunes, en el martes, en el miércoles, en el jueves. Y hoy es viernes y he comido helado otra vez. Y de verdad, hoy me tocó la migraña. Pues, bueno, a lo mejor comes helado en el lunes, en el miércoles y en el jueves. Pero dale un tiempo al cuerpo para poder resetearse. Hace tanto tiempo que tú no comes estas cosas. Y a lo mejor dale un tiempo. Le generó cambios incluso en la capacidad de adaptación del sistema gastrointestinal a estresores externos. Vital, vital conocer estos mecanismos que además de los que tú hablas muy bien, ¿no? El top-down y el bottom-up, ¿bien? Son dos mecanismos que los debemos conocer. Luis, antes de a lo mejor entrar quizá en esto, si nos da tiempo y si no, no pasa nada. Me gustaría que nos comentaras tú desarrollo profesional, ¿vale? Porque me imagino que como todos nosotros, pues a lo mejor inicias por una parte clínica determinada, allí en Brasil, porque aunque vemos que Luis Gonzaga habla perfecto español, bien, perfecto español, ya corrige todo. Aquellas pequeñas coletillas que yo bromeaba con él, ya no puedo, porque ya las ha corregido y entonces ya todo lo dice bien, ya todo lo dice perfecto, ya no puedo meterme con él. Entonces, brasileño, y Luis, ¿qué te hace? Primero, ¿qué desarrollo tuviste en Brasil? ¿Cómo te motivaste por ciencias de la salud? ¿En qué te motivaste y cómo ha ido tu desarrollo? Bien, Luis, yo empecé con fisioterapia porque me gustó el nombre. ¿Verdad? No sabía qué hacer. Tenía ahí estas son tus posibilidades. Me salió medicina, derecho, publicidad, propaganda, fisioterapia. Pues no sé qué es esto, me gustó el nombre, voy a hacer esto. Y así elegí fisioterapia. Me gustó el nombre, ni siquiera tenía idea de que hacía un fisioterapeuta. Después me enganché a la formación y ahí fue súper bien. En el segundo año de la formación empecé a trabajar con pacientes oncológicos, con cáncer todos los días. Y esta fue mi realidad desde el segundo del grado hasta 5 años después del grado, de haber terminado el grado, por 7 años más o menos. Terminé la carrera y hubo una jornada de fisioterapia en oncología que me llamó mucho la atención el nombre, porque yo quería trabajar con esto. Y fue muy curioso porque yo tenía justo el examen de una asignatura en este mismo día de la jornada. Yo ahí tuve que elegir, pues, ¿qué hago? ¿Suspendo el examen y voy a la jornada o hago el examen y pierdo la jornada? Pues suspendo en el examen y voy a la jornada. Suspendí en el examen, fui a la jornada, dormí la jornada toda, estaba terrible. Pero la última charla, la última presentación, la última ponencia, me desperté en el medio de la ponencia y ahí he visto
unos tratamientos de una fisioterapeuta de Brasil que se llama Anke Bergman, que eran unos tratamientos de linfedema y todo esto. Y ¡buah! ¡Qué brutalidad! Los cambios que generaba. Y ahí me enganché aún más y, y, y ahí empecé a tenerla como referente. Bueno, yo quiero seguir el camino que esta señora ha seguido. Y el camino que ha seguido fue el camino de la salud pública, el camino de la epidemiología. Entonces, ella, haciendo esto que está haciendo, estudió epidemiología, yo epidemiología es lo que tengo que estudiar. La busqué, le pedí un par de tips, me dio un par de tips, me ayudó para arrancar ahí al principio de la carrera, haciendo prácticas con ella, y empecé a estudiar epidemiología en la mejor escuela de salud pública de Brasil, en su momento, que era 2003. 2004, un curso de experto, un curso de un año, y luego el máster oficial en epidemiología de 2 años. Por esto me gustan tanto los patrones, ¿no? Los caballos, las cebras y todo esto. Y luego me invitaron a impartir clases en una universidad al sur de Brasil. Empecé como profesor de bioestadística para farmacia, enfermería, fisioterapia, y profesor de salud colectiva, de epidemiología para el curso de medicina. Así empecé. Por 9 años más o menos, terminé al final como coordinador de la carrera en fisioterapia, pero ahí ya no tenía ganas más de impartir clases, salí, dejé la universidad, estudié hasta el cuarto en Brasil, hasta el cuarto de osteopatía lo estudié en Brasil. Y luego Ruby y Luca tenían ganas de vivir en otro país. Yo ya no tenía estas ganas más. La clínica estaba muy bien. Ya había vivido un mes, 2 meses en Australia. Ya había tenido mis experiencias. Pero ellos tenían ganas de salir. Y un día me desperté por la noche y les dije, pues Madrid será. Pues ¿por qué Madrid? Porque yo estoy en el cuarto de la Escuela de Osteopatía de Madrid. Y ahí puedo seguir la formación. Y entonces... vamos a Madrid. Fue así, vamos a Madrid. En 3 meses estábamos en Madrid. Ruby creo que estudió 2 clases de español, Luca estudió 2 clases de español, y 3 meses después estaba sentado en el cuarto de ESO, ahí en Prosperidad, sin saber nada de español, y yo me quedé viniendo y volviendo a Brasil cada vez cada 2 meses más o menos, 7 veces en un año. Al final de un año Ruby me dijo, nos quedamos, terminé el 5º, el 6º de osteopatía aquí contigo, y más o menos esto. Y luego fui a la Universidad de Alcalá por este proyecto que os comenté al principio, que después me peleé con la directora de tesis, no funcionó, pues lo dejo, y ahí empiezo entonces después con el tema de la pandemia, empiezo con las formaciones online, el sistema nervioso autónomo, y antes de esto tú me habías invitado a participar como profe asistente, muchas gracias por la confianza, en la escuela de osteopatía. Yo creo que más o menos es. Y yo quiero poner en evidencia, por aquí están diciendo, Teresa está diciendo que qué historia más bonita y qué valiente eres. Y yo quiero incidir en una cosa porque está siendo demasiado humilde. Cuando os venís para acá, decimos aquí en España, venís con una mano adelante y otra atrás, es decir, vienes sin ningún futuro cierto, ¿vale? Vienes por una ilusión, pero no tenías ningún trabajo. Tenías una conexión, ¿vale? Tenías una conexión, pero no era trabajo, no tenías, ni tú ni Ruby, homologado el título de fisioterapia, no podías trabajar ni siquiera a nivel oficial, ni nada. Entonces, yo admiro muchísimo a todas estas personas que sin seguridad tienen la capacidad de cambiar radicalmente su vida y con motivación fundamentalmente y evidentemente echan para adelante, siguen adelante y desde luego cosechando un éxito brutal como lo estás cosechando, que eres sinceramente, Luis, el referente del sistema nervioso autónomo.
Así de claro te lo digo porque a nivel incluso médico, y perdonar, oye, que posiblemente haya aquí algún médico que sea brutal y conozca el tema, pero lo que habitualmente cuando tú hablas con amigos médicos y estas cosas y tú les hablas de la disfunción, bueno, ya primero que choca el tema de la disfunción versus patología y ya decirles que la disfunción precede a la patología y que a lo mejor, previo a que tengas una diabetes, previo a que tengas una infección gastrointestinal, ¿vale? Con el Campylobacter pylori, por ejemplo, Jejuni, perdón, etcétera, o previo a que tengas unos marcadores proinflamatorios, proteína C reactiva, interleuquina 6, etcétera, ya esté señalizando por el sistema nervioso autónomo, ya se esté señalizando y además hoy por hoy ya tenemos fórmula de medición, pues hombre, señores, esto no suelen ser conocedores del... Entonces, el que tú estés, vamos, en los ultimísimos artículos al respecto y encima que también tengas la parte clínica, que estés aunando, esto sí que es la evidencia, la medicina basada en la evidencia, Luis. La evidencia científica, la evidencia clínica y las expectativas del paciente, porque eres muy sensible a lo que los pacientes te cuentan, te dicen, te expresan y sus expectativas, ¿no? Entonces, eso sí que es la medicina basada en la evidencia. Por eso, bueno, eres una persona, no solo por mí, por supuesto, sino por mucha gente, y soy conocedor de ello y doy fe de ello, muy admirada, ¿vale? De hecho, ahí en el chat ahora mismo estás teniendo grandes mensajes que te los mereces y os lo merecéis, porque ahora ya hablo de toda la familia, ¿vale? De tus hijos, de tu hijo, de tu hija y de Ruby. Y bueno, sois un ejemplo completamente a seguir. Así que, Luis, brutal, brutal, porque, y fíjate, esto es otra cosa más de un sistema nervioso autónomo, ¿no? Con un buen equilibrio simpato-vagal, eso puede darte para acometer ese tipo de proyectos, ¿eh? En una disfunción simpato-vagal, en un enganche, en un sentido o en otro, por tanto, en una alteración simpato-vagal, pues hasta es posible que a nivel neurológico no llegues a ver esos cambios. Seas tan negativo que no puedas realizar cambios en tu vida que van a ser importantes para tu futuro. No estoy en lo cierto, ¿verdad, Luis? Ajá. Es más que correcto. Es que estoy mirando aquí en mi pantalla blanca aquí que tengo delante de mí, justo esto, de los principales elementos que te ayudan en la regulación del sistema emocional, en la confianza, en la consistencia para mantener pautas que a lo mejor no te gustan, como una dieta. En esta regulación cognitivo-emocional, el SNA es uno de los elementos imprescindibles. Fijaros a qué punto podemos llegar a afectar, pero no solo a los pacientes, sino yo creo que los primeros tenemos que empezar por nosotros. Es verdad, ¿verdad, Luis? Tenemos que empezar a reconocer nuestros defectos, reconocer nuestras debilidades y tener capacidad para reforzarlo, para trabajarlo. Y desde luego herramientas ahí. Claro, claro. Y bueno, herramientas hay un montón. Bueno, ahí en la formación, en esta formación que empieza, esta promoción que empieza en septiembre, ya vamos a empezar a traer muchas herramientas para esta modulación. Pero claro, como tú muy bien has dicho, esto es la regulación de la vía top-down, ¿no? Es la regulación de la vía top para regular la vía down. Y esto es la mejor evidencia científica disponible, ya que estamos ahí en la era moderna de la evidencia. La mejor evidencia disponible nos enseña que, por ejemplo, la hipnosis para el colon irritable funciona muy bien. Que la terapia cognitivo-conductual para el dolor abdominal eventualmente funciona muy bien. Y entonces, técnicas, pautas de regulación de uno mismo, sea con meditación, con respiraciones, con maniobras, con ejercicio, con nutrición, uniendo todo esto, claro, porque no es meter todo esto en la vida del paciente, pero uniendo los puntos que conectan todas estas cosas, sí
que podemos incorporar muchas cosas importantes a nuestra propia regulación para que podamos sacar adelante muchos de nuestros proyectos personales. Porque es esto, si no hay confianza, si no hay una buena regulación vagal, tú no das el paso, es que no metes el pie, Luis. Fijaros la cantidad de libros de autoayuda que están hablando de esto. Confía en ti mismo, proyecto tal, los escalones del éxito, lo otro. Señores, que te lo está dando el señor Gonzaga muy fácilmente. Trabajemos nuestro sistema nervioso autónomo. Que está todo. Bueno, nuestro querido Luis y yo nos vamos dentro de una semana, señores, a hacernos un retiro aquí en Madrid, a Cercedilla, a la Sierra, para estar 24 horas al día, toda una semana, regulando nuestro sistema nervioso autónomo. ¿A que sí, Luis? Ajá. Muchas veces tenemos que bajar a la tierra, los pies en la tierra, y empezar por nosotros mismos para poder dar lo mejor de nosotros a nuestros pacientes y a nuestro entorno. Así que, bueno, Luis, sin más, como siempre, es un placer. Gracias por tus aportaciones, que siempre son de última generación y con una humildad brutal. Así que, oye, un beso muy fuerte. Gracias a todos por estar con nosotros esta tarde. Y nada, no tengo más que decir que esto, que gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Rey de España, por la oportunidad, por haberme invitado a impartir clases junto con este cuerpo docente magistral de la Escuela de Osteopatía de Madrid, que siguen siendo mis referentes, mis profes. Y yo, si Luis Palomé que está hablando, si mis profes están hablando, yo lo que hago es yo me siento, agarro mi cuaderno, tomo apuntes, que es lo que yo tengo que hacer, ¿verdad, profe Joaquín? Yo soy un gran admirador y sobre todo que estoy detrás de ti a todas horas. Así que muchísimas gracias. Que eres muy generoso. Besos a todos. Gracias a todos por estar ahí. Buenas noches. Cuidaros mucho. Fenómenos.